Lee la Biblia conmigo y detengamos el reloj del mundo para contemplar el linaje de la humanidad en Génesis. En el capítulo 37, versículo 1 al 36. 6 de febrero. José y sus hermanos habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. José es vendido por sus hermanos. Fueron después sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó aquel hombre, diciendo: ¿Qué buscas? José respondió: Busco a mis hermanos. Te ruego que me digas dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, proyectaron matarle. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: Alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: No le quitemos la vida. Y les dijo Rubén: No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por cuanto él deseaba librarlo de manos de ellos para hacerlo volver a su padre. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de diversos colores que traía puesta, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su sangre? Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. 30 Y volvió a sus hermanos, y dijo: El joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre,
y enviaron la túnica de diversos colores y la trajeron a su padre, y dijeron: «Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo». Y él la reconoció, y dijo: «La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado». Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. 35 Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol». Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Reflexión. La historia de José en el Génesis nos revela cómo la envidia y la maldad humana, manifestadas en el desprecio de sus hermanos y la venta de un inocente, son utilizadas por Dios para un propósito de preservación mayor. Aunque el escenario es de traición y dolor familiar, la túnica manchada de sangre no es el final, sino el inicio de un camino donde lo que el hombre planeó para mal, Dios lo transformó para bien. Este relato establece un principio fundamental. Dios no es un espectador pasivo ante la crueldad humana, sino un estratega que opera incluso a través de las crisis para cumplir sus promesas, marcando al río Éufrates desde entonces como el límite geográfico de una herencia que aún aguarda su plenitud. Por otro lado, el pasaje de Apocalipsis 9 presenta un contraste estremecedor sobre la naturaleza del corazón humano frente al juicio final. Mientras que en la historia de José la tragedia personal lleva a la salvación de una nación, en el juicio de los 4 ángeles del Éufrates la tragedia global revela una terquedad inquebrantable. El hecho de que un tercio de la humanidad perezca y los sobrevivientes prefieran aferrarse a sus ídolos, hechicerías y violencia, demuestra que el problema del ser humano no es la falta de evidencia del poder divino, sino una resistencia voluntaria a la rendición. El juicio aquí no es un castigo ciego, sino la exposición de una corrupción que ni siquiera el terror de la muerte logra quebrar. Finalmente, la conexión entre el Éufrates de la promesa y el Éufrates del juicio nos enseña que la paciencia de Dios tiene un propósito redentor, pero no es infinita. Así como Jacob esperó años para reencontrarse con su hijo, Dios ha mantenido atados a los ángeles del juicio durante milenios, otorgando a cada generación un tiempo de gracia que no merece. La reflexión final es que el silencio de Dios no es indiferencia, sino oportunidad. Sin embargo, cuando el corazón se endurece hasta el punto de rechazar la vida incluso en medio de la destrucción, el juicio llega no porque Dios se haya cansado de amar, sino porque la humanidad ha sellado su propia decisión de no cambiar. Como acabamos de leer, renovará tus fuerzas para mañana. Si este mensaje trajo paz a tu corazón, te invito a que te unas a nuestra familia de fe. Solo tienes que suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esa manera, YouTube te avisará cada vez que subamos una nueva lectura y no te perderás ni un solo día de bendición antes de ir a descansar.